En el capítulo anterior, recordemos que Ling Fam se había transportado en un nuevo mundo. Este se convirtió básicamente en un líder de la mafia. Su mente había sido transportado a un líder de la mafia y la misión básicamente es hacer que este se vuelva bueno. Su banda iba a una reunión muy importante. Aquí lo más impresionante es que el jefe estaba actuando de una extraña manera, ya que incluso estaba dando las gracias. Al mismo tiempo estaban preocupados ya que el jefe iba a ir a ver al octavo maestro. Esto debido a que el hermano Fei no podía entregar territorio, porque si no serían básicamente la burla de la organización. Lo único bueno es que el maleante estaba muy confiado. Por otra parte, el prota estaba bastante analítico, ya que se estaba preguntando qué rayos era tomar un buen camino, a lo que le pregunta a uno de sus colegas. Este le responde, ¿se refiere a ser una buena persona? Y hasta ahí se acaba la conversación porque era muy aterrador. Ya en el edificio de Gunshan, donde se encontraba el octavo maestro y demás gente, por cierto, que también se ven bastante rudas. El único lado bueno es que el prota no le teme a este tipo de cosas. Cuando entran al salón donde se encuentra el octavo maestro, con unas palabras menospreciantes le dice, el pequeño ha llegado. Era una junta de 4 individuos. Sin embargo, otro de los representantes no se encontraba en el lugar. También algo curioso es que la tradición indica que tienen que sentarse frente a frente, pero este se sentó al lado del otro. Por ejemplo, el escenario de la escena anterior era esto. Del encuentro anterior fue algo similar, pero ahora Ling Fam se sentó a su lado. Por cierto, si no lo han topado, el del amarillo es el octavo maestro. Su colega se preguntaba si acaso sabía que había escondido un arma debajo de la mesa, aunque el prota simplemente pregunta si acaso iban a dar de comer ya que tenía hambre. Cuando la comida llegó, el prota fue el primero en agradecer todo y comer. Tanto el octavo maestro como el otro estaban sumamente enojados, no entendían qué rayos estaba pasando y todos sus colegas también estaban asombrados, ya que definitivamente el jefe Fate era muy dominante, ya no le parecía importar nada. Cuando terminó de comer, agradeció la comida y dice, gracias por la hospitalidad, y se va. ¿A dónde iría? Sabrá Dios. Estos dos interpretaron la escena de la siguiente manera. En pocas palabras, que no había nada que negociar y que no pensaba ceder ni un poco del territorio. Por ende, que el colega le iba a disparar por la espalda, pero sus guaruras lo protegen. Al final de cuentas, el octavo maestro se encontró en ese lugar y le preguntaron si acaso planeaba irse así nomás porque sí, a lo que el prota se acuerda. Antes de irme tengo que hacer tu petición extraña. De acuerdo. Y se tiró un pedo. Después de eso, se va. El prota sigue amenazando diciendo, será doloroso, pero no me importa. Si quieres podemos jugar a los disparos. La situación cada vez más tensa, pero el prota lo ignora. El octavo presidente le dijo que era un joven demasiado atrevido y estaba sumamente molesto, pero inmediatamente dice, pues bueno, gracias por la hospitalidad, me voy. Una falta muy fuerte de respeto porque se atrevió a ignorar al octavo presidente. Y lo peor de todo es que ninguno de esos dos había pagado la factura. En pocas palabras, hicieron que pagara el octavo presidente. Todos sus colegas estaban felicitando al hermano Fei, ya que había hecho una aplastante dominancia en la reunión. Era increíble, imponente, súper dominante, frío, de acero y todo ese rollo. Ling Fam estaba pensando que esta gente lo había invitado a comer y jugar con él. Y piensa en el viejo Shen, que si él estuviera ahí, le gustaría muchísimo ese lugar. Le preguntaron al jefe a dónde rayos irían ahora, a lo que ellos mismos se responden diciéndole, ¿y si vamos ahora al orfanato y a darles un ultimátum? Habían llegado al lugar indicado, el famoso orfanato que básicamente se querían adueñar. Un niño estaba observando e inmediatamente le habló a la directora avisándole que los malos habían regresado. La anciana salió diciéndole, es solo un orfanato, está en ruinas, ¿por qué tendría que venderlo? Ya era una anciana desolada y solo quería darle a esos niños pobres un lugar para vivir. Pide llorando que los dejen tranquilo, a lo que el prota con una intimidación dice, entonces
entonces necesitan ayuda. El ambiente que se respira aquí no es muy agradable, mucho peor que en mi casa. Esto puede afectar el crecimiento psicológico de los niños. Necesitan ayuda. La anciana tristemente pregunta, ¿nos va a matar? También gran parte del edificio necesitaba unas reformas. ¿Acaso necesitaba dinero? Lo cierto es que sí necesitaba el dinero, pero no podía venderlo porque si lo vendía, ¿dónde rayos se iban a quedar estos pobres niños? A lo que el jefe Fane dice, denles dinero. ¿Acaso iba a firmar el contrato sin darles el dinero? El prota dice, no necesitamos dinero, hemos venido a ayudar. Sus lacayos quedaron en shock. ¿Cómo? Nadie entendía por qué darles dinero así nomás porque sí. A lo que este dice, para ser buena persona. Estaban golpeando a un traidor. Este había revelado información secreta y por otra parte había abondado al grupo. Pero bueno, uno de los colegas le dice que el jefe había acabado con la mayoría de la gente que era traidora con sus propias manos. Es por eso que sería llevado ante él. Luego de ser arrastrado y puesto enfrente del prota, este lo analiza y dice, ¿por qué está tan golpeado? Los colegas siguen sin entender qué rayos pasaba. El prota le da una mano, a lo que este empieza a disculpársele. Este empieza a disculparse diciéndole que no era su intención, ya que él estaba a punto de hacer la orden que se le había mandado. El único inconveniente es que su madre se había desmayado enfrente de él y no tuvo más remedio que llevarlo al hospital y no pudo cumplir sus órdenes. El doctor le había dicho que tenía leucemia. Este ruega por su vida diciéndole que no le haga nada a su madre, que estaba muy enferma y no viviría mucho más, que le dé algo de tiempo para atender a su madre primero y luego se daría prisa para el encargo. Uno de sus lacayos estaba fríamente diciendo, Tron siempre ha sido muy frío y es muy cruel tanto con los enemigos como con su propia gente. Bueno, al final de cuentas se les había pedido a todos ir al hospital. Muchos colegas estaban diciendo que probablemente el jefe no iba a dejar que la madre de ese individuo sobreviviera. Por otra parte, uno de los colegas que estaban encubierto era un policía. Estaba en el baño. Este estaba dando su última ubicación. Este no podía dar ni un paso en falso, ya que la banda de Shu Fei había hecho tanto daño. Múltiples asesinatos, robos, extorsiones. El hecho era que el jefe Fane era tan cauteloso que significaba que la mercancía era importante. Si podía descubrir que era, probablemente podía volver a casa sin ningún temor. Parece ser que también había enfermeros que estaban encubiertos que realmente no eran policías. El colega estaba llorando ya que se le había dado la oportunidad de seguir y visitar a su madre hasta el final. Cuando llegó, él por fin pudo hablar con ella. Este se empieza a arrepentir de todo, diciéndole, perdóname, debí de haber estudiado más. También le dice que la empresa arregló para que se fuera de la ciudad y tardaría muchísimo tiempo en volver. A lo que el jefe Fane dice, no, yo no arreglé que salieras de la ciudad. Tu madre está gravemente enferma y tienes que ir a trabajar a otros lugares, lo cual está mal. Ahora deberías estar al lado de tu mamá. Te quedarás aquí para cuidar de tu madre a partir de hoy. Con esto haciendo llorar a su lacayo. Parece ser que se le perdonó la vida. Por cierto, los otros estaban sumamente impresionados por lo que estaba sucediendo. Ni el policía encubierto supo qué rayos estaba pasando. Todos los enfermeros encubiertos también estaban enojados. La situación cambió de repente, así que pues se tienen que retirar. Últimas noticias, el día de hoy había un gran número de personas para hacer un análisis de compatibilidad de médula ósea y una donación de sangre en el hospital de Región. De acuerdo a la encuesta, todos eran empleados del grupo Fane, la empresa inmobiliaria más grande de la ciudad. La empresa había tomado la iniciativa de donar sangre y médula ósea. Su presidente no solo era atractivo, sino también era un gran hombre. Esto haciendo que otras asociaciones mafiosas quedaran muy enojadas, ya que él fue el primero en donar sangre y también había patrocinado un orfanato el día de ayer. A pesar de que mucha gente piense mal de su grupo, ellos eran buenas personas. Las noticias fueron a investigar ese tal orfanato y efectivamente era cierto. El grupo Fane afirmó donó un dinero para su orfanato. Había donado 50 millones. Por otra parte, Lin Fam estaba viendo en la computadora como el tipo anterior a él era un tipo muy malo. Tenía escenas muy fuertes de acepto. Todas eran evidencias criminales. Incluso si el
viejo Shen viera todo esto se asustaría. Y se pregunta cómo rayos ¿cómo puede una persona tan mala convertirse en una buena persona? A lo que se le da una idea. Se acordó que el director le había dicho que si uno está en problemas puede acudir a la policía. Es por eso que marque y le dice a la comisaría: ¿cómo puede una persona que lidera un grupo de personas malas y le manda a hacer muchas cosas malas convertirse en una buena persona? Cuando ella pregunta, son delitos penales. Dice sí, comportamiento ilegal y delito y todo eso. Ella le dice: los actos ilegales y delitos deben ser sancionados por la ley. Para que los criminales se conviertan en buenas personas, primero deben pagar el precio de sus malas acciones. En pocas palabras, ir a la cárcel. El prota había llamado a uno de sus lacayos diciéndole: quiero convertirme en una buena persona. Para eso llamé a la policía. La policía le había dicho que si cometías un delito grave tenías que entregarte, así que tenían que ir todos juntos. El sistema le estaba diciendo al anfitrión que no tomara atajos extraños, porque se supone que tenían que limpiar a las bandas y llevarlos a ser buenas personas para la sociedad. Esa era la manera correcta de hacer la misión. Pero bueno, el sistema se acordó de la nada que el cerebro del anfitrión no es nada normal, así que pues bueno. El lacayo seguía confundido diciendo: este método parece una locura, pero en realidad es una prueba de lealtad. A lo que dice me parece bien. Por otra parte, parece ser que todo el grupo había sido invitado a comer, incluido el policía encubierto. El policía encubierto estaba hablando con alguien, preguntando, dando información secreta, diciendo que ahora era un 100% seguro de que los podían capturar. Pero su alto mando dice: eso dijiste en el hospital. Ahora era muy difícil de creerle. Y bueno, al final de cuentas todo lo estaba haciendo por la justicia del país y todo eso. Cuando todo esto termine, la organización se encargaría de traer a su perro y darle un gato y todo eso. Parece que el policía tiene un fuerte rencor hacia el prota. La organización estaba teniendo una bonita cena. Uno de los colegas estaba gritando por querer que los atendieran meseras y no meseros. Incluso el gerente tuvo que intervenir, pero iba a ser golpeado por no tener a meseras. Cuando el golpe estaba a punto de llegar, el Ling Fam interrumpe, le dice: ¿ya terminaste de comer? Entonces no causes problemas. Y le pregunta: ¿cómo te sientes? Y cuando de la nada se empezó a desmayar, todos sus trabajadores se desmayaron y cayeron al suelo. Había hecho un gran trabajo. Su lacayo le dice: ahora podemos llamar a la policía. No entendía nada, pero ¿acaso quería seguir probando su lealtad? Y no se detuvo. Cuando de la nada llegó la policía, ya que alguien había denunciado que ahí estaban cometiendo actividades ilegales y delitos. Al mismo tiempo también se había recibido una llamada de miembros que querían entregarse a las autoridades. Y efectivamente, el viejo Shen, el jefe Ling Fam, había llamado a la policía. Por eso se les había reunido todos ahí y tenía todas las pruebas criminales, una laptop lleno de información de todos los actos que habían cometido. Pero bueno, se había vuelto muy loco, pues güey. Su lacayo le pregunta: todavía estamos en una prueba. Pero bueno, hasta incluso el policía encubierto había sido drogado. Al fin habían arrestado y el policía había dejado una huella. Por otra parte, las otras organizaciones estaban festejando de que al fin se había vuelto loco. Al fin tenían el poder suficiente como para dominar la ciudad y harían de la ciudad un infierno. Y se estaban preguntando cómo rayos deberían de dividirse el territorio que era de Shunfei, cuando de la nada el SWAT llegó. Parece ser que el viejo Shen no solo se había entregado, sino también entregó a sus enemigos, ya que en una carpeta de evidencia criminal 3 también estaba toda la información de sus enemigos. No solo había engañado a los suyos, sino también había engañado a sus enemigos. Wang Xuan era el líder de la organización del inframundo. Se le había sentenciado a pena de muerte por cometer delitos graves, ya que las pruebas eran concluyentes. Por otra parte, Shun Fei, líder de otra traida, como también había cometido delitos graves. Sin embargo, como él dio las pruebas, se le perdonaba la sentencia de muerte por haber ocultado todas esas pruebas y haberse entregado voluntariamente. Al fin habían detenido a las traidas que asolaban la ciudad de un solo golpe. Al fin se había acabado. El policía encubierto se pregunta cuándo rayos le iban a ayudar a recuperar su identidad y a recuperar a su perro y a su gato. A lo que le responde que un equipo de inspección vino a la ciudad para analizar los antecedentes judiciales y el comportamiento pasado del Shun Fei, y se especulaba
pensaba que su readicción fue muy repentina y que puede haber algo más detrás de eso, así que quería que continuaran de incógnito en la prisión y los ayudaran a resolver estas dudas. Sé que era muy cruel, pero la organización dice que los novios que se fueron pueden hacerlo de nuevo y que el gato y el perro son difíciles de encontrar. Pero bueno, se le maquilla un poquito diciéndole que un agente encubierto no es algo que pueda hacer cualquier persona, ya que necesita habilidades para ser un buen actor. Te necesita inteligencia, si no moriría en un paso en falso. Al final aceptó diciendo que sí iría de incógnito para ver qué rayos ocurría con el señor Fane. En la televisión de la cárcel se estaba mostrando cómo Fane había dicho que había drogado a estas personas y los había entregado a la justicia, ya que él quería que fueran buenas personas. Definitivamente todos sus lacayos lo están odiando. Él estaba bastante feliz y no quería que lo agradecieran. Como su hermano mayor, también estaba muy feliz de poder guiarlos en el buen camino. También aquí estaba el policía encubierto y este estaba básicamente llorando, ya que se decía que el alcalde odiaba a Sean Fane. Por eso lo había encerrado ahí, porque sabía perfectamente que todos querían que él muriera. Todos estaban preparando para atacarlo. Con cucharas estaban listos. Cuando Fane estaba haciendo sus actividades de rutina, alguien por la espalda lo quiere atacar, ya que era el desgraciado que lo metió a la cárcel. Cuando este está a punto de recibir el golpe, otro de sus colegas lo ayuda, ya que mientras Daloit esté aquí, nadie iba a tocar al hermano Fane. No importaba la situación a la que se iban a enfrentar, era absolutamente leal y nunca iban a dudar. La situación se está poniendo muy tensa y parece ser que uno de estos va a alcanzar al viejo Fane, pero no, recibe un puñetazo y lo manda a volar como 3 hectáreas al suelo. Lo único que puede decir es que Dai Long y Wang Wen pudieron herirse por la culpa de este sujeto, así que es mejor que hay que distanciarse. Pero bueno, si quería, podían jugar con él. Cuando esto pasó, inmediatamente todos se volvieron al suelo diciendo: perdón, ¿cómo atrevimos a querer acabar con el jefe Fane? Nos equivocamos. La crueldad de la realidad hace que todos los hermanos menores se den cuenta que su hermano mayor sigue siendo su líder. El prota estaba enviando dinero por 3 años al orfanato. Era un subsidio básicamente para ayudar a las personas del orfanato. Y todos sus trabajadores también hicieron lo mismo. Excepto el policía encubierto, que tenía la duda si enviar el dinero o no. Ya que él quería enviar el dinero a sus perros y a sus gatos. Pero bueno, ya por la presión social dijo: pues bueno, se los envío. 3 años ya habían pasado y el policía lo seguía vigilando y no pasaba nada extraño. Ling Fam seguía triste porque la tarea todavía no había sido completada. El sistema le dice que la tarea no había sido completada si el anfitrión se iba ahora, ya que Sean Fane escaparía de la cárcel y volvería a formar una banda y seguir haciendo cosas malas. Habían pasado unos últimos años y se le estaba felicitando al policía, ya que había trabajado muy duro. Ya se había comprobado que Sean Fane no se había contactado con nadie en el exterior en todos esos años. Parece que realmente había cambiado y había dejado todo atrás. El policía encubierto se había percatado que después de tratarlo tantos años, parece ser que solo se trataba de un enfermo mental. Pero bueno, el policía le dice: no creo que nadie te crea eso. Pasaste 6 años en prisión. Habían pasado 70 años y por fin habían salido de la prisión. Las noticias habían salido. Estaba lleno de noticieros, ya que este era una persona muy cruel. Pero después de estar encarcelado hizo que los presos donaran sus asignaciones de trabajos forzados al orfanato, y así continuó por los siguientes 60 años. Este anciano de 90 años fue liberado de prisión. Era el antiguo líder de la traida, el señor Sean Fane. Había una niña incluso que vino a agradecerle por haber donado tanto. Ya se le consideraba abuelo incluso. Ling Fam le preguntó al sistema, ya como esta niña le dijo que era una buena persona, con eso cumplió la misión y ya podía volver con el viejo Shen. A lo que el sistema le responde: aunque naturalmente la malvada personalidad de Sean Fane no ha cambiado, básicamente no le quedan años de vida, así que no tendría oportunidad de hacer el mal. El anfitrión completa la tarea a regañadientes y puede regresar. Cuando Ling Fam abandonó ese mundo y regresó con más poder. Recordemos que en su mundo actual él está peleando con un monstruo de categoría
9 más. Tardó nomás más de 90 años en terminar la misión secundaria, pero recordemos que todo lo que pasa en esos mundos aquí literalmente es una pausa en el tiempo. Este usaría un fuego para abrir el ataúd de una vez y empezaría a luchar. Ling Fong se había liberado por fin de la prisión. ¿Cómo Ray lo consiguió? Pues tuvieron que pasar 90 años, pero nadie de esta gente sabe. Así que bueno, era una gran intensidad de llama y con eso la bestia había sido reducido a cenizas. Incluso el pollo se había dado cuenta de eso. Ling Fong había salvado al viejo Shen y el pollito le dio muchísimo miedo todo lo que pasó. El viejo Shen y Ling Fong se percataron de la gallina y les resultó bastante familiar. Este empieza a rogar por su vida diciéndole: no me maten, yo soy su mascota. A lo que estos empezaron a preguntarse, como su decano había dicho que las niñas tenían, las gallinas también deberían de tenerlo. Se preguntan por qué rayos este no tiene, hasta que a lo que este dice: pues soy plano, soy plano. La pregunta aquí es: ¿todavía puede poner huevos? A lo que el pollo empieza a imaginarse la discusión, que si el dado caso de que este no pueda poner huevos, ellos lo convertirían en una sopa de pollo para esos dos. A lo que este tristemente llorando dice: sí puedo. Regresamos a la escena anterior, la escena exótica, cuando el jefe Fein recupera su cuerpo. ¿Dónde estaban las chicas con las que estaba? Se preguntaba quiénes eran esas personas y cómo se atrevían a acercarse tanto a él. Ya no podía hablar, incluso se sentía diferente, se sentía impotente. Uno de sus colegas le dice: Fein, no te dejaré, seré leal hasta tu muerte. No, incluso si mueres, yo me moriré. El viejo Fein se preguntaba quién rayos era este viejo. Sus manos habían cambiado, su cara había cambiado. Se preguntaba en qué año estaban. Y estaban en 2080. 66 años después. Ahí fue cuando empezó a temblar. Alguien le estaba diciendo que el abuelo Fein antes había hecho cosas malas, pero ahora era una buena persona. Pero él solo había cerrado sus ojos y despertó 66 años después. Y ahora era un buen tipo. Y ahí se murió. Luego de eso le hicieron un funeral al hermano Fein. Todos sus colegas, ya viejitos, con mucha fuerza, se lo llevaron y no había dejado descendencia. Lo más triste de todo. Bueno, regresando al equipo de héroes. Que por cierto, qué triste historia. Ling Fong estaba sorprendido ya que el pollito regresó a su cuerpo normal. Por otra parte, el viejo Shen iba a curar a todos estos héroes con su acupuntura. También el viejo Shen se ofreció a darle acupuntura al tesoro feo. Ling Fong le dice a esta muchacha que la acupuntura de Shen es muy buena, así que podía confiar en él. Cuando hace la acupuntura, despierta como una bestia. Ling Fong había detectado un cuerpo de energía malvado que podía ayudar al huésped a aliviar el hambre por 4 semanas. El objetivo estaba en su frente. Pero bueno, como el objetivo no era nada lindo, simplemente por eso. Después de curar a todos, o bueno, tratar de curarlos, nadie había despertado. El viejo Shen le pregunta si acaso se había vuelto más fuerte que la última vez. Pero todavía no lo puede controlar muy bien, ya que la voz en su cabeza le dijo que este fuego tenía 4 niveles y todavía no sabía controlarlo, así que bueno. Por cierto, el pollo está enfrente de él. Ling Fong y el viejo Shen estaban tristes. Aunque no pudieron curarlos, Ling Fong ahora más fuerte, así que podía ayudar a más personas, así que tenían que seguir trabajando. Por otra parte, aquí tenemos unos pensamientos del pollo diciéndole: su hermano se ha vuelto más fuerte, ya no podrá escapar. ¿Acaso iba a vivir en la humillación toda su vida? Claro que no. Los humanos no podrían ser más fuertes que las bestias malditas, así que debe de haber compañeros bestias más fuertes que puedan matarlo. No podía rendirse. Al final, los héroes despertaron. Ya habían sido curados de sus heridas. Fue una grata que al fin despertaron, así que bueno. Y estaban muy felices ya que gracias a ellos pudieron acabar con esas bestias malditas. Iban a contactar al centro de vigilancia para ir a otro lugar a ayudar, aunque no habían logrado establecer comunicación, ya que todas las comunicaciones estaban fuera de línea. Había ocurrido algo definitivamente en el centro de monitoreo. Y bueno, espero que les haya gustado muchísimo este video. Si es así, regálame tu pulgar arriba y compártelo con todos tus amigos. Sobre todo, deja un like y deja un comentario bonito. Sin nada más que decir, mi nombre es Nito Family y nos vemos en el próximo video. Obviamente, si quieres que traiga la parte número 14, si no me equivoco, pues deja tu like.